Me gustaría compartir con vosotros una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y voy a pedir que estéis súper atentos, hermanos, porque en esta mañana el Espíritu Santo quiere ministrar tu corazón. En esta mañana el Espíritu Santo quiere ministrar tu vida. Y yo no sé si aquí en las pantallas que estamos conectados y en aquellas que no se ven imágenes hay alguien, no lo sé, que por primera vez va a escuchar la palabra del Señor, o no sé si hay alguien que por primera vez está notando en su corazón un latir especial. Quiero decirte que Jesús está aquí en esta mañana y quiero decirte que Jesús te va a hacer una pregunta muy específica y a la cual tú vas a tener que responder. Amén. Me gustaría leer con vosotros en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Vamos a leer la historia del ciego Bartimeo. Es un ciego, una historia de un ciego que se llamaba Bartimeo, como dice, y es muy conocida. A mí me encanta y siempre que he compartido de esta historia, siempre he podido aprender algo nuevo. Así que en esta mañana estate atento a lo que el Señor y a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque a mí misma el Espíritu Santo me ha estado hablando, a mí misma el Espíritu Santo me ha estado ministrando y espero que lo haga también contigo en esta mañana. Dice la palabra del Señor así, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, gloria al Señor. Una historia fascinante y una historia que estoy segura que en esta mañana vamos a disfrutar desgranándola y vamos a disfrutar también pues meditando y reflexionando sobre ella. En el versículo 46 leemos que pues Marcos nos habla de un ciego que se llamaba Bartimeo, y además nos dice que era hijo de Timeo, como si ya le conocieran, ¿verdad? Y esto me demuestra que, pues tal como hemos leído al final, en el último versículo que dice, y seguía a Jesús en el camino, me hace pensar que tanto Bartimeo como su padre Timeo llegaron a formar parte de la iglesia años después. ¿Por qué? Porque la familiaridad con la que Marcos escribe sobre este ciego me hace llegar a pensar de eso. Si no, Marcos, ¿cómo sabía quién era su padre, no? Si ni siquiera eran de Jericó. La verdad es que es fascinante, vuelvo a repetir, y cuando vemos la historia de Bartimeo, nos dice también que estaba sentado junto al camino. Y nos habla de que estaba sentado junto al camino porque era ciego, porque no tenía otro medio de subsistir, ¿verdad? Bartimeo en aquel tiempo, las personas ciegas no se podían dedicar a otra cosa más que a mendigar, ¿verdad? Todas aquellas personas que eran tullidas o que tenían alguna falta física solo podían dedicarse a vivir de lo que los demás le daban, de la mendicidad, de aquellas limosnas que por misericordia los que pasaban por el camino le ofrecían, o le dieran un trozo de pan, etcétera, etcétera. Era como se ganaba la vida. Dice en el versículo 47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Siempre se ha dicho que las personas ciegas agudizan los demás sentidos, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que es ciega, siempre hemos oído decir que el oído se le agudiza muchísimo. También tienen que agudizar mucho lo que es el tacto. Pero en este sentido,
Bartimeo tenía muy agudizado el sentido del oído y dice que él, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Jesús aquel día estaba pasando junto al camino, estaba pasando por ese camino en el que Bartimeo día tras día se sentaba para, poder ganarse la vida, para mendigar, y percibió la presencia de alguien especial en aquella mañana, Bartimeo. Bartimeo percibió que alguien que a él reconocía se estaba acercando por el camino. Él percibió la presencia de Jesús de Nazaret, del que quizá había escuchado hablar mucho. Y Marcos nos dice que Bartimeo oyó que era Jesús quien pasaba por allí. Quizá porque en otras ocasiones él había escuchado hablar de Jesús y reconoció su voz. Yo siempre pongo el ejemplo que aquellos que queremos escuchar la voz del Señor y reconocer que es la voz del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pasar tiempo con Él, ¿verdad? Yo cuanto más tiempo paso con mis hijas y con mi marido o con un amigo o amiga, mejor reconozco su voz. Bartimeo oyó que era Jesús quien pasaba por allí. Y quizá, ya os digo, hay dos opciones. La primera, que quizá ya había escuchado en otras ocasiones la voz de Jesús y por eso al escucharla lo reconoció. O quizá también porque como se sentaba día tras día junto al camino, escuchaba a todos aquellos caminantes que pasaban y hablaban de lo que Jesús hacía, de los milagros que Jesús realizaba, de cómo Jesús transformaba vidas, de cómo Jesús sanaba a aquellos enfermos que se acercaban a él. Bartimeo había agudizado también la fe. Y es que la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Viene por el oír de la palabra de Dios. Y fuese como fuese, Bartimeo oyó que era Jesús el que pasaba por allí y él no quería perder la oportunidad. En esta mañana tú quizá te encuentras como Bartimeo. Quizá en algún tiempo de tu vida, en algún momento de tu vida, has estado en el camino con Jesús y has llegado a agudizar tu oído y has llegado a reconocer la voz de Jesús. Y quizá en esta mañana es Jesús mismo el que te va a hablar o el que ya lo está haciendo el que te está hablando. Y tú reconoces que Jesús quiere decirte algo, que Jesús quiere hacer algo en tu vida, que Jesús quiere transformar tu vida. O por otra parte, nunca has escuchado la voz de Jesús, pero sí que has escuchado a otros caminantes, a otros del camino, que hablan de lo que Jesús hace, de cómo Jesús cambia vidas, de cómo Jesús transforma, de cómo Jesús sana corazones rotos, cómo Jesús sana corazones que necesitan de su amor y de su salvación y de su sanidad. Sea cual sea tu situación en esta mañana, déjame decirte que Jesús está aquí, que Jesús en esta mañana quiere hablarte y que Jesús en esta mañana te va a hacer una pregunta, igual que se la hizo al ciego Bartimeo. Bartimeo aquella mañana tenía algo muy claro y era que quería dejar de ser aquel ciego sentado junto al camino para acabar siendo uno más en el camino con Jesús. Y en esta mañana yo también te voy a pedir que tú estés reflexionando sobre esta idea. La idea de que quizá durante mucho tiempo has estado sentado o sentada junto al camino, escuchando lo que otros dicen o hablan de Jesús, lo que otros experimentan y viven de Jesús. Y hoy, en esta mañana, tú quieres empezar a ser uno de los del camino, uno de aquellos o aquellas que van a empezar a experimentar el amor de Dios, a empezar a experimentar la sanidad de Dios, a empezar a experimentar cómo Dios transforma tu vida. Bartimeo dice que empezó a dar voces con el fin de llamar la atención de Jesús. De ninguna de las maneras él quería perder aquella oportunidad, ¿verdad? Y en esta mañana todos y cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de oro. Y digo todos porque todos en esta mañana necesitamos que Jesús venga a nuestra vida, que Él nos visite, que Él siga sanando, que Él siga transformando, que Él siga obrando en nuestros corazones. Amén. Hoy es una oportunidad que quizá no se vuelva a repetir.
Y Bartimeo en aquel día no quiso perder la oportunidad cuando él oyó que era Jesús el que pasaba por allí. Él no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús lo atendiera, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan, bueno, la próxima vez, o más adelante, o ahora no estoy preparado. Él no se lo pensó, queridos amigos, queridos hermanos. Él dijo, hoy es el día de salvación, hoy es el día que no tengo que perder la oportunidad de conocer, de experimentar a ese Jesús, al Salvador, al Mesías. Fijaros cómo se dirige a él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fijaros que Bartimeo no podía ver, pero como os he dicho antes, él agudizó otros sentidos, el del oído, pero también agudizó el sentido, como he dicho también, de la fe. Él, aunque no veía, aunque no vio lo que Jesús había hecho, él creyó. Y dice la palabra del Señor que bienaventurados son aquellos que, sin ver, creen. Jesús se lo dijo a Tomás, ¿verdad? Bienaventurado aquellos que sin ver creen. Bienaventurado aquellos que sin ver los milagros que Jesús hizo, creyeron. Y Bartimeo nunca había visto por cuanto él era ciego, pero él creyó. Él reconoció que Jesús era el Mesías. Él reconoció que Jesús era el Salvador del mundo. Bartimeo reconoció que Jesús era Hijo de Dios. Bartimeo reconoció que era el Salvador que tantos y tantos profetas anteriormente habían dicho que vendría, y él ahora lo tenía allí, justo pasando por su lado. Él no quería perder esa oportunidad. Y yo te invito a ti a que en esta mañana tampoco pierdas la oportunidad de conocer al Mesías, de conocer a tu Salvador, de conocer al Hijo de Dios, de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Fijaros, cuando alguien se presentaba delante de un rey, el rey siempre le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Y uno podía decir, ay, pues yo en mis tierras necesito, pues yo qué sé, 5 vacas más. O yo qué sé, cualquier petición, ¿verdad? Pero fijaros que la petición que Bartimeo le hizo a Jesús, Hijo de David, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no era una petición que se le hace a un rey cualquiera. Y ahora lo veremos. Él sabía que ese rey, él sabía que ese Mesías, ese Salvador, podía devolverle la vista, podía sanarle, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el versículo 48, dice, y muchos le reprendían para que callase. No sabemos por qué la multitud hacía eso, porque en principio cuando Jesús iba por las calles, dice la palabra del Señor que Él iba sanando a multitud de enfermos y iba liberando a multitud de endemoniados, ¿verdad? Pero dice que en aquella ocasión muchos le reprendían a Bartimeo y le decían, cállate, no molestes al maestro, que está muy ocupado, no grites, que no nos dejas escuchar lo que nos está explicando o contando. Vete a saber lo que la multitud le decía a Bartimeo para que no molestara al maestro, para que callase. Pero la verdad es que cada vez que le mandaban callar, con más fuerza gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se dejó influenciar por lo que la multitud que tenía a su alrededor le impedía hacer, que era llegar a los pies de Jesús, era llegar a conocer a su Salvador, era llegar a conocer al Mesías. Es curioso porque cada vez que cualquiera de nosotros o cualquier persona intenta acercarse a Jesús, intenta conocerle, siempre hay esa multitud que intenta impedirlo. Siempre hay esas condiciones o esos sentimientos o esas cosas que nos frenan y que nos bloquean para que podamos acercarnos a Jesús, ¿verdad? Siempre habrá alguien que nos mandará callar. Siempre habrá alguien que dirá, no vale la pena, no te dejes comer el coco. Esos son fantasías. Siempre habrá una multitud que querrá impedirte llegar a Jesús. Siempre habrá una multitud que querrá hacerte callar. El mismo diablo te hará hacer creer
que no eres importante para Jesús. El mismo diablo, el mismo enemigo te hará hacer creer que tus problemas no son nada comparados con los de otros, que sí que necesitan a Jesús. Pero tú no. Tú puedes pasar sin Jesús, no molestes al Maestro. Fijaros, incluso la familia, incluso los amigos, los más allegados pueden bloquearnos, pueden bloquearte el que te acerques a Jesús. Pero en esta mañana yo te invito a que seas insistente, a que seas persistente como lo fue Bartimeo, que no dejó de gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús reaccionó, hasta que Jesús lo escuchó. Muchas veces el Señor permite que haya trabas en nuestro camino para llegar a Él. Y me diréis, ¿cómo puede ser esto? Sí, muchas veces Jesús lo permite porque también quiere probar nuestro corazón, hasta ver hasta cuánto realmente necesitamos de su salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces también cuando nos encontramos frente a problemas, frente a dificultades, frente a situaciones que nos son un poco incómodas o difíciles, a la primera de cambio dejamos a Jesús. A la primera de cambio, ahora no me interesa seguirle, me vuelvo al camino. Ahora no me interesa. Y Jesús, seguramente, había escuchado a Bartimeo la primera vez, pero él quiso que siguiera insistiendo, que siguiera siendo persistente. ¿Por qué? Porque Jesús también quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a seguirle. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? Bartimeo lo tenía claro. Él iba a seguir gritando: Jesús, ten misericordia de mí, hasta que Jesús le escuchara. Y nada ni nadie se lo iba a impedir. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Ciego, pobre, y encima que frente a esa multitud que le impedía llegar a Jesús, seguramente estaba desorientado. Si tú te fijas, las personas ciegas cuando van por la calle siempre necesitan de un guía, o del bastón, o de un perro guía, ¿verdad? En aquel tiempo imaginaros a Bartimeo, ciego, rodeado de una multitud que lo molestaba, lo increpaba a callar. Él quería llegar a Jesús y seguramente se encontraba desorientado, no sabía hacia dónde dirigirse, aunque oyó que era Jesús el que pasaba por allí. Y quizá tú en esta mañana te encuentras igual, te encuentras desorientado o desorientada. Quieres llegar hasta Jesús, pero no sabes cómo hacerlo, porque oyes muchas voces, la voz de la incredulidad, la voz de la duda, la voz del miedo, la voz de la inferioridad. No molestes al Maestro, tú no vales la pena. Hay voces que intentan impedir que llegues al Maestro, pero persiste porque Él te ve. Él vio a Bartimeo. Jesús oyó a Bartimeo. Y dice la palabra del Señor, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Pasaría de largo Jesús? No. Jesús nunca pasa de largo frente a una necesidad. No es su estilo. Jesús nunca pasa de largo frente a tu necesidad, frente a mi necesidad. Aquel que había venido a dar su vida en una cruz, aquel que había a dar su vida en rescate por muchos, Él no pasaría de largo frente a un corazón, frente a una vida que estaba clamando con todas sus fuerzas por conocerle. Y en esta mañana quizá llevas tiempo clamando a Jesús. Quizá llevas tiempo clamando por conocerle. Jesús, muéstrate a mí. Jesús, yo necesito conocerte. Yo necesito experimentarte en mi vida. Yo necesito que lo que he oído de ti, experimentarlo yo. Yo necesito que lo que he escuchado de ti, que haces en otras vidas, que restauras corazones, que das vista a los ciegos, yo necesito que tú me des vista a mí. Bartimeo en aquella mañana o en aquel día, él se vio correspondido. Al igual que en esta mañana tú puedes verte correspondido cuando le clamas con un corazón sincero.
El Señor mandó llamarle y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Fijaros, la gente que hace 5 minutos le estaba diciendo ¡cállate! ¡No molestes al maestro! A los 5 minutos le estaba diciendo ¡Bartimeo! Ten confianza, levántate, te llama. Qué incongruencias, ¿verdad? A veces la gente nos sorprende. Y es por eso, hermanos, que muchas veces no tenemos que dejar que la opinión de otros nos condicione para conocer al Señor. Porque los que hoy te dicen no, mañana te dirán sí. Los que hoy te dicen blanco, mañana te dirán negro. Aquellos que estaban mandando callar a Bartimeo, ahora le decían, ten confianza, corre, ve, que te está llamando. Que la multitud no te condicione, que el que dirán los demás no te condicione, el miedo al ridículo no te condicione. Necesitas a Jesús, necesitamos a Jesús. Bartimeo lo tenía claro y él no dejó que nada lo separara, que nada le impidiera en su empeño de conocer a Jesús. Dice, él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata, fue entusiasta, de repente. No se lo pensó 2 veces. Yo creo que ahí hasta se le vino un poquillo de mareo por tan rápido que se levantó, ¿verdad? A veces cuando nos levantamos tan rápido y encima ciego, yo creo que uy, ¿hacia dónde voy? Pero dice que él, al momento, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio, que es cuando escuchan que necesitan a Jesús, que cuando escuchan que Jesús los está llamando para que se añadan al camino, dicen, bueno, me lo pensaré, ahora soy muy joven, es que ahora estoy muy ocupado en mis negocios, es que ahora realmente estoy tan centrado en lo mío que no tengo tiempo para Dios. Quiero ir más despacio, sin presiones. Bartimeo no le dijo, bueno, Jesús, si acaso pásate mañana, que mientras me lo pensaré. No, Bartimeo al instante, sin pensárselo, arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. En esta mañana yo te invito a que tú hagas como Bartimeo, que no lo pienses, porque la oportunidad que tienes hoy no sabes si la volverás a tener. Levántate, arroja tu capa y corre a los pies de Jesús. Un detalle muy interesante y que me encanta es que dice que él arrojó su capa. No olvidemos que para los ciegos en aquel tiempo la capa era algo identificativo, a él era algo necesario. ¿Por qué? Porque él pasaba muchas horas sentado junto al camino mendigando y la capa lo resguardaba, la capa lo protegía y también le servía para que la gente le echara las monedas, ¿verdad? La capa lo ataba a su condición de ciego. Y él dice que la arrojó, se deshizo de ella. Él no dijo, uy, espera, que pliego mi capa, la pliego bien plegadita, venga, y me la llevo. No, la arrojó. Esa capa me habla de aquello que nos ata al pasado, aquello que nos ata a nuestra condición de pecado, aquello que nos ata y nos impide acercarnos, correr a Jesús. En esta mañana Jesús te llama y Jesús te invita a que arrojes esa capa que te impide acercarte a Él rápido, corriendo. Quizá tu capa es la falta de perdón. Quizá tu capa es esa capa de inseguridad. Quizá la capa que no te deja avanzar es la capa del desengaño, del miedo a que te hagan daño. Quizá la capa que no acabas de arrojar es la capa de la duda, o la de algún vicio oculto, o la de una vida de pecado. Esa capa que no te deja avanzar es la que debemos arrojar para salir corriendo a los pies de Jesús. Nosotros también debemos librarnos de todas esas capas, queridos hermanos y amigos, de todas esas capas que puedan suponer un obstáculo para atender al llamado de Jesús. En ocasiones nuestra capa, como he dicho, va a ser un pecado que dejamos a medias. Sí, a veces los pecados se pueden dejar a medias. O un vicio que no es saludable para nuestro cuerpo.
A veces esa capa puede ser un trabajo que nos absorbe demasiado. A veces esa capa incluso puede llegar a ser el amor al dinero. A veces esa capa puede ser una amistad que te influye negativamente y te impide acercarte a Jesús. ¿Cómo se llama tu capa? Esa capa que te impide avanzar, que te impide correr a los pies de Jesús. Continúa la palabra del Señor diciendo, respondiendo Jesús le dijo, y ahí viene la pregunta que Jesús te lanza en esta mañana, al igual que a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? La pregunta puede resultar un poco extraña, ¿verdad? Era ciego, obvio. Como dicen por ahí los jóvenes, obvio. Si era ciego, ¿qué quería? Pues que le devolviera la vista. Pero Jesús se lo pregunta. Y Jesús en esta mañana te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿qué quieres que te haga? Si leemos el capítulo, unos versículos anteriores, y ahora vamos a ir al contexto, Jesús en el mismo capítulo 10, en el versículo 36, está hablando con dos de sus discípulos, con Jacobo y con Juan. Y Jesús les dice, ¿qué queréis que os haga? Y fijaros la respuesta de Jacobo y de Juan. Concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, el Rey de Reyes te pregunta, el Salvador te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y sus dos discípulos les responden con temas materiales. ¿Qué quieres que haga Jesús por ti en esta mañana? Bartimeo lo tenía muy claro, pero Jesús necesitaba escucharlo. Jesús necesitaba escuchar que lo que no le estaba pidiendo era una limosna más, porque era a lo que Bartimeo se dedicaba, a pedir limosnas para vivir de ellas. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que quieres que te haga? Jesús necesita que tú abras tu boca y le digas, ¿qué es lo que quieres que Él te haga? Algunos corazones se acercan a Jesús con necesidades materiales, pero hay otros corazones que se acercan con necesidades espirituales, físicas. Y Bartimeo era ese caso que necesitaba conocer a Jesús como Señor y Salvador. Fijaros, Bartimeo le dijo que recobre la vista. No quiero seguir viviendo como hasta ahora. Quiero que cambies mi vida. Quiero cambiar mi futuro. Quiero cambiar mi presente. Y solo tú puedes hacerlo. No debemos olvidar que siempre habrá personas que se acercarán a Dios por necesidades interesadas. Y que cuando tengan lo que les interesa, se apartarán. Pero no era el caso de Bartimeo. Bartimeo fue a Jesús y cuando obtuvo su necesidad, él continuó con Jesús, porque él no quería suplir algo temporal, él quería suplir lo eterno. Él quería suplir lo eterno. Él quería vida eterna, él quería conocer al Salvador. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo fue sano por su fe en Jesús. Esa fe que había sido alimentada por tanto que había escuchado de lo que Jesús hacía. Esa fe lo llevó a los pies de Jesús. Bartimeo demostró persistencia. No dejó de gritar hasta que Jesús lo llamó, lo recibió. Demostró reconocimiento. Jesús, hijo de David, reconoció que era el Mesías, reconoció que era su Salvador, reconoció que era el Hijo de Dios y su petición, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. En esta mañana yo te invito a que como Bartimeo tú seas persistente, tú reconozcas que Jesús es tu Salvador, tú reconozcas que necesitas que Jesús tenga misericordia de ti, que Él perdone tus pecados, que Él sane tu corazón
Amén. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Ahora podía dedicarse a lo que quisiera. Ya no tenía que volver a sentarse junto al camino a mendigar. Ahora veía, había sido sano. Él podría haberse dedicado a la carpintería, al campo, a lo que fuera. Pero dice, y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo había experimentado la libertad de la que Jesús habla. Dice Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bartimeo había sido esclavo de su ceguera, había sido esclavo de su pasado, pero conoció al libertador, conoció al Salvador, conoció al Mesías y fue libre. Y en esta mañana tú puedes conocer a Jesús. Y dice la palabra del Señor que si conoces al Hijo, el Hijo te hace libre, verdaderamente libre. Amén, gloria al Señor. Hoy, en esta mañana, tú puedes ser libre. Libre de tu capa, libre de tu pasado, libre de todo aquello que te está impidiendo avanzar, libre de todo aquello que te está haciendo, que te está atormentando. Jesús es tu Salvador. En esta mañana quizá tú te sientes como Bartimeo, ciego, miserable, mendigando siempre que alguien te dé una limosna espiritual. Cuéntame algo de Jesús. ¿Ha ocurrido algo en la iglesia esta semana? Cuéntame un testimonio. Esos son limosnas espirituales. Necesitas recibir del pan de vida diariamente, cada día. Y ese pan de vida es Cristo. Bartimeo no quiso seguir viviendo de limosnas espirituales. Él oyó de Jesús y quiso seguirle en el camino. No quiero seguir más junto al camino, escuchando lo que hace en la vida de otros. No quiero seguir más junto al camino, escuchando cómo hace milagros en la vida de otros, escuchando cómo transforma la vida de otros. Yo quiero seguir a Jesús en el camino, quiero ser parte de esos milagros, quiero ser parte de esa transformación, quiero ser parte de esa nueva vida, al igual que Bartimeo. Quizá en esta mañana, en algún momento de tu vida, tú formaste parte del camino, de aquellos que seguían a Jesús en el camino, pero quizá no te desprendiste lo suficientemente de tu capa, y la capa la sigues llevando contigo. Y esa capa pesa, es una capa que pesa. Sigues a Jesús, pero también llevas tu capa. Y esa capa te impide avanzar. Esa capa te impide tener todo lo que Dios tiene para ti. Quizá esa capa te ha hecho incluso llegar a perder la audición. Y no escuchas a Jesús como lo escuchabas antes. En esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo, arroja la capa. Arroja esa capa que te impide escuchar mi voz nítidamente, claramente. Estás en el camino, pero aún hay algo que tienes que arrojar. Esa capa que tienes que quitar de ti. Como he dicho antes, puede ser la capa de la duda, la capa de algún pecado que has dejado a medias, que quizá ya no practicas tanto, pero que aún está ahí, sin confesar, sin entregárselo al Señor. Quizá la capa de algún vicio que, como he dicho, no es saludable. Quizá la capa de un trabajo que te está quitando tiempo que quizá le deberías dar a Dios. O quizá como Bartimeo en esta mañana te encuentras también que por primera vez Jesús te habla a ti, te llama. Y déjame decirte, como aquella multitud, ten confianza, ve, Jesús te está llamando. Él tiene algo nuevo para ti, Él tiene una vida nueva para ti, Él quiere cambiar tu vida, quiere transformarte, quiere sanarte. Amén. Él quiere darte libertad, verdadera libertad. Si lo que has escuchado en esta mañana
ha hecho que te identificaras de una manera o de otra. Déjame decirte, como a Bartimeo le dijeron, ten confianza, ten fe, arroja tu capa, levántate y corre a los pies de Jesús. Y Jesús en esta mañana, el mismo Jesús, no la pastora, no el pastor, el mismo Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que necesitas? Yo morí por ti en la cruz, yo pagué tu rescate, yo quiero hacerte verdaderamente libre. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Amén. Voy a pedir que mientras Marta y David nos están dirigiendo en una adoración, que si tú eres como Bartimeo, que necesitas en esta mañana reconocerle como Jesús, reconocerle como tu Salvador. Has escuchado durante mucho tiempo, pero ahora lo quieres experimentar. Te voy a pedir que tú puedas o levantarte o arrodillarte, algún gesto para que los sugieres o el pastor puedan tomar nota de tu decisión y podamos orar por ti. Si tú eres de aquellos que anduvieron en el camino, pero en algún momento de tu vida la capa te impidió avanzar y tuviste que sentarte junto al camino, yo te invito a que arrojes esa capa de ti y que vuelvas a los pies de Cristo, que vuelvas a escuchar todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a estar orando y al mismo tiempo que adoramos a Dios, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, como Bartimeo, si tú quieres decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que sepas que Él te ve, que sepas que Él te escucha, que Él conoce tu necesidad y que en esta mañana está aquí para suplirla. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a estar, como digo, en un tiempo de adoración y en un tiempo de reflexión.